Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de... Ya mediaba la estación seca y los cocodrilos que infestaban el canal de Arsínoe estaban listos para aparearse. Y por eso su agresividad crecía en la misma medida en que aumentaba la cantidad de machos que cortejaban a las pocas hembras disponibles, y para obtenerlas se enzarzaban en sangrientas e interminables luchas. De ahí que quienes intentaran cruzar por ese campo de batalla serían inexorablemente despedazados por los temibles pretendientes. Así las cosas. Los avesados barqueros se negaban a transportar a los viajeros por muy urgidos que estuvieran, pero la tenaz resistencia de los boteros no detuvo esa tarde estival a San Antonio Abad, quien, ignorando las reiteradas advertencias de los experimentados navegantes, se adentró en el estrecho a paso firme, y mientras caminaba sobre las aguas comenzaron a acercarlos los feroces cocodrilos, mas cuando estaban a punto de abalanzarse sobre él, San Antonio Abad los atajó con su mano e instantáneamente se aquietaron y le hicieron calle de honor hasta que alcanzó la otra margen. Una vez a salvo en la orilla y sin mirar hacia atrás, San Antonio Abad continuó su viaje hacia el monasterio cercano, en el que debía instruir a unos monjes novicios. Entre tanto, los frenéticos galanes reanudaron la batalla campal en el canal. San Antonio Abad, nacido en Egipto en el 251, provenía de una acomodada familia campesina cuyos padres murieron antes de que él cumpliera 20 años. Y por lo tanto heredó una considerable fortuna que repartió entre los pobres, luego de escuchar aquel texto del capítulo 19, versículo 21 del Evangelio de Mateo, en el que Jesús dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pues él lo repartió todo, pero dejó una pequeña parte que era la correspondiente a su pequeña hermana. Se la entregó en fideicomiso a la superiora de un convento cercano para que se encargara de su protección y educación. Luego emprendió el camino hacia el silencio, la soledad y la oración en un yermo de la periferia del pueblo, y allí comenzó a frecuentar a un anciano ermitaño que le enseñó a leer. Lo introdujo en las Sagradas Escrituras, lo instruyó en las bases de la contemplación, la oración, el ayuno y la mortificación corporal. Cuando San Antonio Abad consideró que su aprendizaje era suficiente, se alejó aún más. Se enclaustró en un cementerio abandonado, dormía en un sepulcro y durante mucho tiempo permaneció encerrado allí. Cuenta su biógrafo San Atanasio que en ese lapso libró una dura batalla contra el maligno que lo castigaba físicamente, le tendía toda suerte de trampas, trataba de seducirlo con la aparición de mujeres hermosas y seductoras, le ofrecía dinero y poder, y cuando no cedía a sus instigaciones, lo apaleaba, lo arrastraba y lo dejaba al borde de la muerte. Pero San Antonio Abad nunca cedió un palmo de su fe y confianza en Dios. Más adelante, se mudó a un escarpado fortín abandonado en el corazón del desierto, tapió la puerta y en los siguientes 20 años no tuvo contacto con ningún ser humano y solo recibía una exigua porción de pan que un conocido suyo le lanzaba por encima del muro cada tanto. Mas su paz se vio turbada por un creciente grupo de jóvenes que deseaban imitarlo y desde afuera le pedían a gritos que los dirigiera espiritualmente, y de tanto escucharlos decidió aceptarlos. Salió de su cubil, les permitió construir sus propias celdas en las cercanías de su fortín, los reunía semanalmente para instruirlos y así se convirtió en el padre del movimiento monacal. Pues en cuestión de pocos años el desierto quedó sembrado de austeros monasterios, todos dirigidos por San Antonio Abad, y el modelo de vida y las reglas instauradas por él rigieron los destinos de todos los monasterios medievales y fueron el referente de las constituciones y reglamentos de las principales congregaciones y órdenes religiosas fundadas desde entonces. A pesar de su senectud, tuvo arrestos para saltar a la palestra de Alejandría, en la que combatió con denuedo y argumentos sólidos a los arrianos, que por entonces empezaban a abrir brechas en las trincheras cristianas, convirtió a muchos y retornó a su fortín del monte Colskin, cerca del Mar Rojo, en el que murió el 17 de enero del año 356, cuando contaba 105 años. Por eso hoy, día de su festividad,
Pidámosle a San Antonio Abad que nos dé paciencia y fortaleza para perseverar en la oración. Dispongamos la mente y el corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 6. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Nuestra reflexión de la liturgia de hoy, en nuestra primera lectura del profeta Samuel en su capítulo 17, el autor nos cuenta cómo Dios fortalece y guía con sus gracias a los ungidos, de manera que puede vencer con su poder a miles de sus enemigos. Solo con el poder de Dios se pueden vencer y tumbar las grandes cabezas organizadas que destruyen una vida, la familia, la nación o el mundo. El Señor puede dejar acéfalas las grandes organizaciones que destruyen los sembradores del bien y su estirpe. A propuesta del Salmo. El Salmo que nos propone la liturgia de hoy, el Salmo 143, nos deja ver el peligro al que está expuesto el hombre, haciéndolo sentir frágil ante el mundo, pero en Dios hallamos la fuerza para contrarrestar el mal. Este Salmo es la oración individual en los momentos de peligro, para sentir que nuestro Dios es la roca que nos sustenta y que nos fortalece. El Señor nos prepara para enfrentar a este mundo tortuoso y contaminado de maldad y egoísmo. Solo Dios podrá defendernos de la maldad de los fuertes, porque el Señor es Rey Todopoderoso. La propuesta del Evangelio. La tradición de la religión judía había entendido y enseñado por siglos que la ley escrita en sus escrituras sagradas está para que el hombre la cumpla, sea el centro de su existencia y proyecto de vida. Mientras que la ley, según la esencia de Dios, está para mantener el orden de la creación y conservar al ser más importante que Dios creó y su dignidad, el hombre. La ley existe entonces para mantener la dignidad del ser amado de Dios. Por tal razón, el Evangelio nos describe un relato en donde el Señor vuelve a reafirmar que su criatura es importante para Él, no la ley. Por tal razón, Jesús le hace recuperar su posición como Hijo de Dios, sanando al hombre que se ve limitado. La palabra que hoy leemos es un relato que nos invita a extender el brazo para el servicio, para ayudar al hombre que está necesitado. Son muchos los individuos que necesitan hoy de ese brazo extendido, un apoyo, una palabra o un consejo a tiempo. Eso es lo que el Señor quiere. Debemos entonces dejar de perder el tiempo en cosas banales y dedicarnos a salvar a tantos condenados que hay en vida, necesitando de la salvación que nos ofrece Jesús el Señor. Ayer concluíamos que Jesús es Señor del sábado. Él es Señor de todos los días, está resucitado, Él es la ley. Para reafirmar lo dicho,
Jesús está un sábado en una sinagoga, el lugar sagrado de los judíos. Había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Ya conocimos a un hombre paralizado de sus piernas. Ahora nos encontramos con un paralizado de la mano. La traducción griega dice ejiramenim, con la mano seca. Existen hombres en la comunidad que tienen impedida alguna o sus dos manos. El cristiano debe tener presta la mano para extenderla y servir. Se debe tener la mano lista para apoyar a los necesitados, y cuando somos sordos o somos negligentes en ser misericordiosos con los miserables, es porque estamos contagiados de la esencia de la tradición judía, en donde ayudar a un enfermo va contra las reglas, porque iría contra un deseo de que Dios quiere que el hombre esté paralizado de su mano. Es un deseo de Dios por su pecado estar impedido. ¿Tú crees que esto sea cierto? Yo no. Una persona que no extiende su mano para el servicio es un enfermo más, que está lejos de aceptar la novedad del Evangelio, de devolverle la dignidad a todo aquel que la ha perdido. Había unos ojos de fariseos observando para ver qué hacía Jesús y así tener un motivo para acusarlo. No hay disculpa para no servir, ni siquiera decir que es el día del Señor, porque hasta ese día está programado para la práctica de la misericordia. Jesús se hace pan para alimentar a quienes llegan a Él. Esto es misericordia. No hacer el bien es hacer el mal, o dejar de hacerlo, o lo que llamaríamos pecados por omisión. No solo se peca haciendo el mal, se peca también evitando hacer el bien, pudiéndolo hacer. El que es la ley le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. La afirmación de Jesús es exhortar al paralítico para que tenga la oportunidad de convertirse, de cambiar de vida, una oportunidad nueva, y que se ponga en el centro para ofrecer su vida al servicio, a la entrega, a la generosidad, al apoyo con los más desdichados. Luego Jesús les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Nosotros ya sabemos qué está permitido hacer el sábado según los judíos. Lo vimos en el día de ayer. Los fariseos simplemente callaron, porque cuando un grupo tradicional de rabinos está reunido, simplemente defiende la norma, pero no la ponen en juicio para practicar el bien. Ellos simplemente están contra este novedoso maestro que le quiere impregnar la misericordia a una cultura de la que con esa práctica son ajenos. Sienten envidia porque con la actitud de ser va aumentando su grupo de seguidores. Jesús los mira con ojos de juez, con su falta de sensatez frente a la bondad y la legalidad. Y con esa mirada de rivalidad y autoridad, dice al hombre: extiende la mano. Le da la orden de servir, de cambiar de corazón, a dejar atrás la legalidad judía, para aceptar en su vida la generosidad y el servicio. Solo así descubrirá la verdadera felicidad. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. La extendió y su mano quedó restablecida. Hoy el Señor ordena releer las obras de misericordia para ejercitarnos en el servicio, para impedir que nuestras manos se paralicen. Una iglesia que no vive en el servicio no sirve para vivir, ni para vivir en comunidad, pues a la comunidad se llega es a servir. A pesar de que los fariseos y los herodianos, que eran una secta o un grupo de judíos helenistas
que favorecían la dinastía de Herodes no se trataban. Tal era la angustia que sentían que conspiraron contra el judío que gustaba ver sonreír a los discriminados y rechazados por los judíos. En ocasiones, la felicidad de muchos nutre la envidia, el ego, el individualismo de otros. Viven resentidos y se inventan normas con tal de ir en contravía de la armonía y el bien de los hermanos. Ojalá no haya alguno entre nosotros de los que escuchan este mensaje. Así es la hora de atender el llamado de Jesús, de alegrarse por ver otros rostros felices. No sea egoísta y alégrese por la alegría de sus hermanos en Cristo. Continuamos dando lectura a los temas relevantes del evangelista Marcos en la exposición de la vida pública de Jesús, y se continúa el trato y valor que el Señor le pone al día de descanso. El día de ayer, el día de descanso, estaba en relación con la vida personal del discípulo de Cristo. Hoy el tema es el sábado con relación con mi hermano necesitado. Jesús sigue poniendo en segundo lugar la ley antigua a la ley nueva, y una ley que debe estar al servicio del hombre necesitado, más que el hombre al servicio de la ley. La nueva ley, entonces, está consignada en el corazón de Jesús, y hoy nos corresponde repasar, practicar las 14 obras de misericordia y no cesar de tal cumplimiento, porque en esto consiste la nueva ley de Jesús, la ley del amor. Un feliz miércoles, feliz día, y que Dios nos siga bendiciendo.